Es un día maravilloso que el Señor nos ha dado en esta ocasión y continuamos con la serie basada en la epístola a los Efesios. Decíamos en el primer tema que cuando se mira a las epístolas, al total de las epístolas paulinas, es una gran cordillera. Pero la epístola a los Efesios es considerada por muchos como la cumbre, la cima más alta, y por varias razones. Hoy vamos a ver dos de esas razones. La primera razón que el apóstol Pablo nos va a presentar en los primeros 10 versículos es la encarnación y la muerte de Cristo. Es sorprendente cómo el apóstol Pablo presenta la muerte de Cristo con un trasfondo secular, y lo dice de esta manera, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, noten, otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego hace una nota aclaratoria: por gracia sois salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, lo repite ya por segunda vez, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El apóstol Pablo utiliza esta presentación y este contexto para dejar bien establecido 3 puntos básicos. El primero es que la realidad en la que estamos hoy día es el mundo, es esto terrenal. Pero Pablo lo presenta con mayor proyección, porque él dice: es esta tierra, es este mundo, pero hay corrientes, como en un río, al igual que esas aguas hay corrientes en la superficie o quizás corrientes subterráneas. A veces el nadador que no tiene experiencia se arroja al río, se expone a esas corrientes y puede ser arrasado. Y Pablo está ilustrando, usando esa analogía para ayudarnos a entender: en el mundo en el que estamos va a haber corrientes que nos van a querer arrastrar, nos van a querer destruir. Y por eso Pablo enfatiza este hecho: son corrientes del mundo. En el latín se traduce como seculum, es un mundo secular. Esas corrientes seculares no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta la palabra de Dios, no les interesa el mensaje del Evangelio, no les interesa la vida de la fe y la oración o la comunión. Son corrientes seculares, solamente están enfocados en esta tierra. La cosmovisión de esas corrientes es humana, humanística, racionalista, y no desean tener ningún contacto con las cosas espirituales, las cosas de Dios. Así que ese es el primer punto, ese es el trasfondo que Pablo presenta. En segundo lugar, él presenta
aunque estábamos rodeados de eso, eso fue en el pasado. En ese momento éramos hijos en las tinieblas, en la ignorancia. Éramos inclusive hijos de la ira. Pero ahora somos hechos nuevos en Cristo. Tenemos ese potencial de ser mejores personas, nuevas personas. ¿Que no va a haber problemas? No, sí va a haber problemas. Va a haber luchas. Y la lucha del cristiano es fuerte. Porque están las corrientes que nos quieren arrasar. Y como dice aquí también, están esas potestades de las tinieblas, como lo vamos a ver en el capítulo 3. Pero la garantía que Pablo nos da es que hemos sido salvados, ya es un acto realizado, Cristo ya es nuestro Salvador. Y ahora nos corresponde a nosotros tomar la decisión. Si vamos a colocar nuestra fe en la obra que Cristo hizo por nosotros, en lo que Él ahora está haciendo por nosotros y en lo que pronto Él va a hacer, llevarnos en gloria y majestad. Así que su muerte, su mediación en el cielo y el segundo advenimiento es el paquete completo que Pablo nos dice, eso es lo que nos está ofreciendo. Y el tercer punto que Pablo hace en esta sección es que gracias a esa obra de Cristo hemos sido enriquecidos. Hemos recibido de las riquezas de Dios. Por eso en el capítulo 1 habla de los beneficios que Dios nos otorga en Cristo. Y aquí lo amplía, dice, esos no son beneficios comunes y ordinarios. No se trata de cosas materiales, se trata de lo espiritual primero, pero también de lo celestial. Aquí en esta tierra, Pablo nos advierte, ten cuidado de ser arrastrado por esas corrientes. De ahí que qué importante es ser alegres, positivos, con una fe invencible, enfrente de esos vientos huracanados que nos quieren destruir. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahí está el cuarto punto. Lo que hemos recibido de Dios es un regalo. Yo sé, a veces nos otorgan regalos que en ocasiones no nos agradan mucho. La persona que lo regala pensó que era lo mejor que podía y está bien, uno lo acepta. Pero saben, cuando se trata de las cosas de Dios, Él no nos va a dar solo lo mejor. Él nos va a dar lo excelso. Nos va a dar del gran tesoro sagrado. Y de ese tesoro celestial nos ha otorgado el don, el regalo de su gracia, el regalo de su protección, de su promesa pactual. Todos esos son parte del don de Dios, pero son diferentes elementos en el gran plan de salvación. Y es el don de Dios, es el regalo de Dios. La historia nos cuenta, aquellos 3 reyes se acercaron al pesebre y le otorgaron a Jesús incienso, mirra y oro. Esos eran los regalos del hombre para el rey, para el bebé. Pero Dios no nos otorga cosas, nos ha otorgado a su Hijo unigénito, y en Él tenemos la seguridad de la salvación. Por eso el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. O sea, ya somos de Dios por creación. Ahora el Señor desea que seamos de Él por redención, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la segunda gran sección de este capítulo comienza con el versículo 11 hasta el versículo 22. Recordad pues que en otro tiempo vosotros gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza
y sin Dios en este mundo. Pero ahora, lo importante es ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que habéis sido ahora acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estabais cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre fundamento de apóstoles, profetas, siendo Cristo la principal piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. Esta es una sección fundamental en toda la epístola a los Efesios. Se plantean varios puntos. El primero, Pablo nos recuerda que en otro tiempo estabais separados. Leer el versículo 12 y 13 me parece a mí que es quizás una de las descripciones más solemnes en cuanto a la condición, en la forma como Dios mira a la humanidad, la condición en la que Dios nos mira. Nosotros nos podemos ver en una condición y desde la perspectiva humana y no lo vamos a distinguir, pero Dios sí hace una distinción muy clara, porque Él nos mira en una condición y esa condición revela nuestra necesidad de Dios. Por eso dice, en otro tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. No puede haber una situación, una condición más lamentable que esa. Excluidos, separados, apartados, sin la ciudadanía celestial, sin Dios, sin esperanza. Hoy día muchos que están siendo arrastrados por esas corrientes, eso es a donde van a desembocar todo. Se quedan van a quedarse en un territorio de abandono total. Y sin embargo, en esa condición es como Cristo vino a esta tierra. Él se metió al agua a nadar para salvarnos y rescatarnos. Por eso Pablo compara, en esos tiempos esa era nuestra condición, estábamos siendo arrastrados por las aguas, pero ahora, el versículo 13, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados y salvados por la sangre de Cristo. Gloria sea a nuestro Dios, porque Dios no nos ha abandonado. Estábamos en una condición de aparente abandono, pero Dios no nos ha abandonado. No somos abandonados de Dios. Él mandó a su Hijo para salvarnos y rescatarnos. Y no solamente eso, sino para darnos una nueva experiencia, una nueva vida completamente en Él. Porque Él mismo es nuestra paz, aboliendo en su carne la enemistad. Ya no estamos en guerra. Dios no está en guerra con nosotros. Los problemas del dolor y sufrimiento humano a veces nosotros se los achacamos a Dios, pero no, realmente no. La Escritura nos dice, la guerra terminó, por eso vino Cristo y murió en la cruz del Calvario. A partir de la muerte de Cristo, Dios en Cristo nos dice, estemos en paz, hagamos la paz. Y la iniciativa fue de Dios. Y ahora nos está ofreciendo esa experiencia y esa oportunidad de estar en paz con Él.
Si en algún momento tú has estado en guerra con Dios, Dios te dice a través de este pasaje, yo no estoy en guerra contigo. El dolor y el sufrimiento tiene otro origen y después lo vamos a considerar. Pero ahora es importante entender que Dios no está en guerra con nosotros. Dios no nos quiere destruir, Dios no nos quiere arruinar, que la vida sí viene momentos de ruina, momentos de circunstancias adversas, es cierto, pero eso no viene de parte de Dios. La Escritura define muy claro, hay un dolor y un sufrimiento que es para nuestra destrucción, pero también hay un dolor y un sufrimiento que sí es permitido por Dios, pero eso es para nuestra salvación. Eso es parte de la disciplina cristiana, es para crecer en la fe. Así que no confundamos el dolor y el sufrimiento que es para destruirnos y el dolor y el sufrimiento que es para salvarnos. Por eso encontramos que siempre cuando hay dolor y sufrimiento para destruirnos, en esa experiencia no hay paz. Allí está la culpa, el remordimiento, el resentimiento, renegamos contra Dios. Pero cuando hay dolor y sufrimiento que es para nuestra salvación, encontramos paz. Nos sentimos reconciliados. Descubrimos que esa experiencia fue para disciplina y crecimiento de nuestro espíritu, de nuestra fe, de nuestra esperanza. Ese dolor y sufrimiento que es de parte de Dios nos fortalece en nuestra confianza en Dios. Por eso el apóstol Pablo subraya que Cristo vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estabais cerca. Así que el apóstol Pablo deja muy claro, de parte de Dios ya no hay guerra. De parte de Dios ya no hay un espíritu belicoso, de hecho nunca lo hubo. Ahora lo importante es comprender que Dios nos ha ofrecido en su Hijo esa paz, esa esperanza. Dios ahora nos abraza y nos dice, nunca he estado en guerra contigo, siempre te he amado y la evidencia de mi amor es mi Hijo Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Qué importante es este versículo, nos da un sentido de pertenencia, de identidad. Hoy, aquí, ahora podemos tomar la decisión de aceptar la ciudadanía que se nos ofrece en Cristo Jesús. Mi padre nació en México, la ciudadanía por naturaleza, por nacimiento. Luego vino al país de los Estados Unidos y recibió la ciudadanía del país. Pero por su fe y su confianza en Dios, él recibió una tercera ciudadanía. Y esa es la de la vida eterna. Y Pablo nos está diciendo, hoy, aquí, tú puedes tener esa tranquilidad. Se te está otorgando el documento oficial, el pasaporte por la fe. Lo recibimos a través de la Escritura y ahora somos conciudadanos de aquellos hombres y mujeres de fe. Y en conclusión, el apóstol Pablo nos dice que formamos parte de un gran edificio maravilloso. Ese edificio se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la piedra principal, los apóstoles, los discípulos, los profetas, y sobre todo esa experiencia de fe está construyendo su iglesia. La pregunta es si tú y yo vamos a formar parte de ese edificio. La invitación de Dios es a que entremos por esa maravillosa puerta de la esperanza y podamos decir, sí, yo formo parte de la familia de Dios y yo tengo la fe y la confianza de que un día formaré parte de la patria celestial.